Queremos adorarte, queremos honrarte en esta noche y en todo momento, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, reconociendo que tú eres el Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, y que esa misericordia la experimentamos en todo momento y en todo tiempo. Gracias, Dios, por el día de hoy, porque podemos por este medio conectarnos, podemos por este medio acercarnos a tu palabra y poder escuchar lo que tú tienes que hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Queremos, Señor, darte la gloria, darte el honor, darte la alabanza y la exaltación, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todas las cosas y por el día que nos has otorgado. Ponemos delante de ti el tiempo que hoy hemos separado para conectarnos por este medio, y queremos honrarte y exaltarte con todo nuestro corazón. Honor y alabanza sea nuestro buen Dios. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Dios los bendiga ricamente. Queremos seguir dando continuidad a un tema que iniciamos el año pasado y que tenía que ver con algunos principios hermenéuticos, algunos principios de interpretación que necesitamos aprender para poder acercarnos adecuadamente a estudiar el texto y poder hacerlo de una forma correcta. Estuvimos usando ciertos recursos. Algunos hermanos me dijeron que les había sido un poco complicado poder descargar o ver el video, los videos cortos que habíamos asignado. Así que vamos a estar tratando de darle continuidad al tema bajo un formato un poquito diferente, pero siempre dentro de la línea de poder entender algunos principios muy básicos que nos ayudan a poder estudiar la Escritura y hacerlo de la forma correcta. Así que queremos continuar con esto. Hoy queremos abordar un tema que es importante. Y yo voy a estar usando ahí el chat para ir anotando algunas cosas que tenemos que tener presentes siempre. Y algunas ya las hemos mencionado, pero queremos irlas reiterando y queremos ir mirando algunas cosas. Primeramente, el tema de la importancia que cuando nos acercamos a estudiar la Biblia, para que sea interpretada adecuadamente, debe ser estudiada en su contexto. Cuando nosotros decimos estudiar la Biblia en su contexto, es que yo no debo, aunque mucha gente lo hace, no se debe acercar a la Biblia y examinar la Escritura, no considerando aquellas ideas, conceptos que el autor bíblico está queriendo comunicar. Y muchas veces caemos en el error de empezar a sacar conclusiones de un pasaje de la Biblia sobre la base de entenderlo sin considerar su contexto. O sea, la conexión que hay entre todas las partes. Cuando decimos la conexión entre todas las partes, es que el autor bíblico nunca escribió algo o envió un mensaje o escribió un mensaje de parte de Dios con la idea de que no fuese entendido. La idea era que fuese entendido, que lo que pudiese comunicar fuese comprendido por sus lectores. Igual para nosotros, Dios quiere hablarnos a través de su palabra, pero quiere que el mensaje sea entendido. Pero cuando yo agarro o tomo un pasaje de la Biblia y lo examino fuera de su contexto, fuera de la conexión de sus partes, tengo la tendencia a interpretar ese pasaje inapropiadamente.
y por ende sacar algunas conclusiones que no son las correctas, conclusiones que me pueden llevar a cometer serios errores. Por eso el contexto es importante. Y por ende sacar algunas conclusiones que no son las correctas, conclusiones que me pueden llevar a cometer serios errores. Por eso el contexto es importante y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a iniciar a hablar un poco de esto, vamos a estar reiterando algunos conceptos, vamos a estar leyendo algunos textos y la idea es que podamos afianzar esta idea como algo primordial cuando me acerco a estudiar la Biblia. Yo quiero que juntos busquemos un pasaje. Si tienen su Biblia, vamos a ir a 1 Corintios. Y por lo general este es un pasaje que se cita constantemente. Y ahora yo voy a mencionarles el caso de algunas personas que utilizan este pasaje para afirmar algunas cosas. Y sobre la base de ese pasaje bíblico, sacar algunas conclusiones que en algún momento no necesariamente están comunicando lo que el autor original, que en este caso era Pablo, estaba queriendo hablar. Y por ende, si yo no estoy comunicando lo que Pablo estaba queriendo hablar, yo voy a empezar a sacar conclusiones antojadizas que no se ajustan necesariamente a lo que el pasaje está queriendo comunicar. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo. Y por eso es que decimos en algún momento que hay personas que leen versículos de la Biblia y los sacan de contexto. Yo sé que muchas veces nosotros hemos utilizado la expresión, no, es que lo que dijo esa persona lo sacaron de contexto. Porque esa persona cuando dijo eso, su motivación no era, ¿cómo se llama?, decir tal cosa que la gente dice o concluyó o pensó que esa persona estaba diciendo. Muchas veces sacamos de contexto lo que la gente habla. Y si yo no escucho, es como que usted escuche una pequeña porción de un sermón o de una disertación de alguien, y en base a eso que dijo, a esas cortas palabras que se dijeron en 5 o 10 segundos, usted sacó un montón de conclusiones. Pero usted va a saber si esas conclusiones son ciertas si usted escucha todo el sermón. Porque entonces usted va a contextualizar las palabras que esa persona dijo. Es igual con la Biblia. Un ejemplo, ese pasaje que dice, alguien que me ayude a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Por favor, alguien que nos ayude con voz melodiosa a leer este pasaje. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué interesante, y eso es una pregunta. Pero muchas veces cuando estamos hablando de diversos temas, hay gente que saca esto para hablar. No, es que usted y yo somos templos del Espíritu Santo y por esa razón nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestra vida. La pregunta es, ¿Pablo estará hablando de eso? De que debemos de cuidar nuestro cuerpo físico, de que debemos de cuidar nuestra vida. Ciertamente somos templo del Espíritu Santo y eso tiene implicaciones. Pero en el contexto, y puede ser que en otros contextos y en otros pasajes, Pablo sí está alentando a que cuidemos nuestro cuerpo, o que estemos cuidando nuestra salud física, o que estemos cuidando nuestro cuerpo físico integralmente, que lo cuidemos. Pero puede ser que eso lo dice en otro pasaje. La pregunta es, ¿aquí sería un acercamiento atinado o correcto? Mucha gente usa ese pasaje para sacar diversas conclusiones. Pero para yo poder entender qué es lo que Pablo está planteando, y que principalmente ahí él plantea una pregunta, ¿no sabéis? Se dirige a los hermanos en Corinto, ¿no saben ustedes que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si yo respeto el contexto, yo tengo que ir y procurar identificar
en el contexto, que es lo que Pablo está hablando, hay dos tipos de contexto. El primero de ellos que voy a mencionar y vamos a estarlo viendo es algo que llamamos el contexto remoto y otro que se llama el contexto inmediato. Cuando yo quiero analizar un pasaje que estoy estudiando, yo necesito considerar el contexto remoto y el contexto inmediato. ¿Para qué? Para evitar caer en excesos, para evitar caer en conclusiones inadecuadas, para tratar de no caer en planteamientos que no sean los que el autor original, Pablo, estaba queriendo transmitir. Ok, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? Bueno, yo debo de pensar en el contexto inmediato. El contexto inmediato, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de contexto inmediato? Estamos hablando de aquello que precede o que está después de ese versículo que leímos o de esa sección que leímos. Lo que está antes y lo que está después. Y yo tengo que identificar la sección o el bloque de pensamiento donde Pablo está hablando para darme una idea de por qué él menciona ese versículo así. Porque ese versículo yo lo voy a entender en su contexto inmediato. Recuerde, el contexto inmediato es siempre lo que está antes o lo que está después. Y que forma una sección amplia. Y que forma una sección o un bloque mayor de pensamiento. Por eso, si usted quiere entender un poquito qué significa lo que leímos en el versículo 16, el bloque mayor de pensamiento, para que usted tenga una idea, por lo menos el inmediato, el más cercano, es el que va desde el versículo 1, podemos ponerlo así, hasta el versículo 23. Entonces, si yo leo esos 23 versículos, yo voy a contextualizar el versículo 16. Lo voy a poner en su contexto inmediato y voy a tener una idea cómo ese versículo calza dentro del pensamiento y dentro de lo que el autor está comunicando, dentro del argumento del autor, él está poniendo por escrito. Entonces, yo me voy a evitar que la persona no empiece a sacar conclusiones indebidas. ¿Por qué? Porque voy a entender el argumento y el pensamiento de Pablo expresado anteriores y posteriores. Escojo un bloque mayor o una sección mayor para analizar y entender el versículo 16. Hay gente que ha sacado tremendas conclusiones cuando se acerca a ese pasaje. Un ejemplo. Hay predicadores que escuchan 1 Corintios 3:16 y llegan y dicen, ok, somos templo del Espíritu Santo. Inmediatamente hacen una conexión y dicen, templo. En el Antiguo Testamento se hablaba del templo, ¿ok? Del templo de que Dios motivó para que se edificase y donde se adorase su nombre. Ese templo estaba dividido en 3 partes: lugar santo, lugar santísimo y los atrios. Y así como el templo en el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes, el lugar santísimo donde solo entraban los sacerdotes, el lugar santo y los atrios donde se desarrollaban otras actividades, así también nosotros, los hombres, nos dividimos en 3: cuerpo, alma y espíritu. Y empiezan a plantear, usando ese versículo bíblico, usando la palabra templo, lo asocian con el templo del Antiguo Testamento. El templo del Antiguo Testamento se dividía en 3, así que el hombre se divide en 3, y por eso es que el hombre está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Y empiezan a sacar toda una enseñanza de que somos un ser tripartito, que somos 3 partes, y hay personas que usan ese versículo para eso. La pregunta es, ¿Pablo estaba teniendo en mente un tema relacionado
o estaba hablando acerca de cómo se compone el hombre, de cuántas partes se divide el hombre, o de cuántas partes se dividía el templo del Antiguo Testamento. ¿Era la motivación del autor bíblico eso? Bueno, la única manera de darme cuenta si ese planteamiento es válido a la luz de ese versículo es estudiar su contexto inmediato. Y me voy a percatar que en su contexto inmediato, Pablo en ningún momento está hablando de la composición del hombre y si se divide en partes o en cuántas partes se divide, o si el templo se dividía en tantas partes y su interés era centrado en el templo físico del Antiguo Testamento. Me percato que no. ¿Por qué? Porque el contexto inmediato desde 3.1 hasta el versículo 23 es un contexto que me está planteando un tema diferente. Yo miro el argumento del autor. Entonces, en ese bloque mayor que define mi contexto inmediato, yo empiezo a ver el argumento del autor, a entender lo que él está comunicando y a darme cuenta si lo que estoy interpretando a la luz de un versículo es cierto o no. Por eso es que hoy vemos que hay tanta gente que saca versículos fuera de su contexto, y esa es una expresión común que usted va a escuchar. No, es que hay personas o ese versículo se está sacando de contexto, no se está considerando el argumento que está dentro del contexto inmediato. Vamos a leer desde el verso 1 al 23 para que tengamos una idea. Alguien con una voz melodiosa nos ayude a leer esos 23 versículos. Gracias, César. Qué interesante. ¿Usted ve allí algún énfasis dentro del argumento que Pablo plantea que nos ponga en evidencia alguna situación, algún problema, alguna circunstancia especial por la cual Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto y tratando esta situación, que usted diga, aquí hay un asunto que Pablo está tratando, aquí hay un aspecto que Pablo está tratando de confrontar, o una situación que está tratando de manejar dentro de su argumento? Porque cuando logramos entender eso, nos vamos a empezar a dar cuenta que los versículos tienen sentido a la luz del argumento que el contexto inmediato nos plantea. César y Gloria ponen, el problema era la disensión entre los hermanos. Ok, pareciese, por lo que leemos allí, que había disensión. ¿Qué tipo de disensión había? ¿Qué es lo que denotan ustedes en esos 23 versículos? En relación a esto que menciona César y Gloria, que había disensión entre los hermanos. ¿Qué pareciese que había allí? Según lo que leemos y vemos allí en el... Ok, pensemos por un momento. Perfecto, César. Pensemos por un momento, tal vez los demás hermanos, lanzo la pregunta. ¿Cómo trata Pablo a los hermanos por razón de esta situación? ¿Cómo él trata a la gente en Corinto por razón de esa situación? ¿Los aplaude, los regaña, los exhorta? ¿Qué es lo que ustedes leen allí? Lanzo la pregunta para cualquiera de los demás, para que podamos participar todos. Son exhortaciones específicas, directas, perdón. Pero ¿qué tipo de... ¿Cómo los trata? ¿Qué dice de ellos, Pablo? Empieza a hablar de, por lo menos en el 1, no puedo hablarles como lo haría, estoy en la NTV, no pude hablarles como lo haría como personas espirituales, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Él empieza a hablarles así. Tuve que alimentarlos con leche, es decir, él hace la mención de lo que hace un padre con un hijo, pero un hijo pequeño. Ok. Tuve que tratarlos como a niños, sí, César. Ok. Bueno, te escuchábamos un poquito bajo, César. No sé si es el micrófono.
creo que todos escuchamos, aunque se escuchaba bajito, usa el término carnales varias veces, niños en Cristo, los trata fuerte. El lenguaje y el tono de Pablo es un tono fuerte. Mire cómo usted empieza a ver el argumento, usted empieza a examinar el contexto. El tono de Pablo es fuerte hacia ellos, y les dice: ustedes necesitan beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, todavía ustedes no han madurado. Pareciese que ustedes necesitan ser ayudados todavía, así como un niño pequeño, porque esta situación de disensión, de pleitos, de tomar partido con alguien dentro del entorno de la iglesia y esto generar disputas, eso es comportamiento inmaduro. Y mire, esa es la temática que se empieza a desarrollar. Cuando Pablo trata de decirles a ellos que esa conducta no es apropiada, y les empieza a explicar quién es Pablo, quién es Apolos, o quiénes son aquellos que sirven en medio de la iglesia, Pablo hace una descripción de los que están en la iglesia, y esa descripción es una manera de llegar y decirles: bueno, aquellos que ustedes ven como sus líderes, todos nosotros, ¿qué es lo que somos? Mire lo que dice el verso 5: somos servidores, por medio de los cuales habéis creído. Mire, ustedes están en una disputa, pero aquellos que estamos en el centro de la disputa, porque ustedes dicen que nos apoyan a uno o a otro, nosotros somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. El verso 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, que hemos predicado el evangelio a ustedes. Ustedes son como un terreno que ha sido labrado, donde se ha sembrado la semilla y el mensaje. Entonces, qué interesante. Pablo llega y dice: Apolos, Pablo y todos nosotros, uno plantó, otro regó, alguien predicó el evangelio, otro les enseñó, pero todos somos servidores, según lo que dice el versículo 5 y 9, confrontando esa condición muy carnal que se estaba dando dentro de la iglesia y que estaba suscitando una situación conflictiva en medio de la congregación. Pablo reitera que el fundamento es Cristo, que la base es Cristo, no son hombres sino el Señor, y que cada uno tenía que preocuparse cómo construye sobre ese fundamento. Pablo ciertamente les dice: esa preocupación de construir sobre un fundamento sólido que es Cristo, no un hombre, no Pablo, no Apolos. El fundamento es Cristo, todo gira en torno a Él. Esto no gira en torno a que Pablo predica muy bonito, a que Apolos predica muy bonito. Esto gira en torno a Cristo. Y tengan cuidado, porque la obra que cada uno edificare va a ser probada. Y era una forma de llegar y decirle: hermanos, si ustedes están en medio de pleitos, si ustedes están en medio de disputas, si ustedes están en medio de contiendas, tengan cuidado, porque usted puede ser que estén edificando sobre elementos que se van a quemar y que se van a dañar. Usted puede ser que están poniendo un fundamento que no es sólido, que en su momento, cuando sea probado, se va a destruir, porque el que pone un fundamento sobre divisiones, contiendas, sobre pleitos, ¿cómo se llama? Ese tipo de fundamento se va a dañar, se va a quemar. Y es en ese contexto que él llega y les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si yo relaciono eso con lo que hemos hablado, ¿qué significa las palabras de Pablo a ellos? ¿O qué podría significar las palabras de Pablo a ellos de que vosotros sois el templo de Dios? Y que si ellos destruyen el templo de Dios, Dios los va a destruir a ellos.
¿Cómo asociamos el templo de Dios y destruir el templo de Dios con el problema que se estaba dando? ¿Qué piensan ustedes? Escucho. Bueno, yo puedo entender que lo que hemos leído, la explicación que usted dio, bueno, que si el hermano destruye al otro hermano con sus palabras ofensivas defendiendo a un siervo que está dando la palabra, Dios también lo destruirá a él, o será juzgado también. Entonces, si hay disensiones, si hay pleitos entre hermanos por estas razones, esa es una forma en que se está destruyendo el templo de Dios. Y la iglesia de Corinto, Pablo le dice, ustedes son el templo de Dios. Si ustedes tienen esas actitudes, ustedes están destruyendo el templo de Dios. Y por ende, si ustedes destruyen el templo de Dios, Dios va a destruirlos a ustedes, o Dios va a tomar juicio sobre ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. Verso 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Probablemente algunos de ellos pensaban que tomar partido con alguien era un sinónimo de ser alguien entendido y sabio. Yo elegí la mejor parte. Yo elegí al mejor líder de la iglesia. Yo elegí seguir al mejor hombre en medio de esta congregación, no sabiendo que lo que estamos acarreando es destrucción sobre el templo de Dios, sobre la iglesia, y por eso es que Pablo pone una tremenda exhortación. Si ustedes se creen sabios, tengan cuidado con eso, porque puede ser que ustedes se estén engañando. Ustedes estén pensando que están actuando sabiamente cuando esa actitud que están teniendo pone en evidencia que no están siendo sabios y están destruyendo el templo de Dios. Mire cómo empezamos a entender el versículo 16 en su contexto, pero respeto el contexto inmediato. Y definir el contexto inmediato es identificar ese bloque o esa sección de pensamiento donde el autor empezó a hablar y donde está concluyendo, y define una sección más amplia donde leo versículos antes y versículos después para poder identificar y darme cuenta cuál es el argumento del autor, la perspectiva del autor. Porque si no identifico esa perspectiva, yo voy a tomar el versículo 16 y mire, según lo que hemos estado viendo, este pasaje Pablo está disertando acerca de cómo se compone o se divide el ser humano. ¿Ese es el énfasis de esa sección que estudiamos? No. El énfasis de Pablo es que pongamos cierto énfasis en el templo del Antiguo Testamento. Él en ese momento no está pensando en el Antiguo Testamento y en el santuario y que se dividía en tres partes. Esa no era su pensamiento. Pero mire cómo muchas veces nosotros le imponemos al pasaje algo que el texto y el autor no está comunicando. Y es por eso que muchas veces escuchamos sermones, predicaciones, reflexiones, salidas de contexto y que no son atinadas. ¿Por qué? Porque no se respeta el contexto. Respetar el contexto es trascendental. Yo necesito saber cuál es el hilo de pensamiento, el argumento del autor, y en función de ese argumento entender lo que se está queriendo comunicar. Eso me evita caer en errores de interpretación. Eso me evita caer en excesos. Eso me evita caer, en algunas cosas incorrectas a la hora de explicar el texto. Entonces, el argumento de esos 23 versículos me dan una idea de lo que estaba pasando. Inclusive de cuál es el tema central, la enseñanza central del pasaje. ¿Ok?
La enseñanza central del pasaje es que los hermanos están siendo exhortados porque se estaba viviendo una situación dentro de la iglesia, su comportamiento era un comportamiento inadecuado, que estaba creando división dentro de la iglesia, y Pablo los exhorta que eso estaba destruyendo el templo de Cristo, o sea, la iglesia, afectándola, dañándola, y por ende era un comportamiento inapropiado. Y en que, aunque algunos creían que estaban haciendo lo correcto, que se creían sabios y que todo estaba dándose bien, Pablo los confronta de que esa sabiduría no es una sabiduría de Dios, sino una sabiduría de este mundo. Y nos estamos engañando a nosotros mismos y pensamos que esa era la forma correcta. Y por eso es que Pablo exhorta a los hermanos en cuanto a este tema. El verso 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, gloríense porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir o lo futuro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, nosotros somos de Cristo, nosotros no pertenecemos a un hombre, a un líder. Entonces, eso nos da una idea del argumento del autor. ¿Por qué? Porque respetamos el contexto inmediato. Si usted y yo no respetamos el contexto inmediato, vamos a tener problemas a la hora de sacar nuestras conclusiones. Inclusive este tema es importante porque hay otra cosa cuando se estudia el contexto inmediato. El contexto inmediato me permite a mí poder darme cuenta cuál es la enseñanza central o el tema central de esa sección. ¿Y cuáles son detalles incidentales? Los detalles incidentales son aquellas cosas que en algún momento sacamos como conclusión de una palabra o sacamos como conclusión de una frase y que están allí, pero que esos detalles, la explicación del pasaje no gira en torno a los detalles, gira en torno a la enseñanza principal. Para entender la enseñanza principal, yo tengo que estudiar el contexto inmediato. Un ejemplo, un detalle, ¿cuál es? Considerar ahí la palabra templo y empezar a sacar las conclusiones que yo les mencioné que algunos predicadores sacan. Y en base a la palabra templo, empiezo a hablar del templo del Antiguo Testamento, empiezo a hablar de que el hombre se divide en tres partes, así como el templo del Antiguo Testamento se dividía en tres. Esa palabra templo allí es un detalle importante, pero que está asociado con el hecho de que nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Si yo estoy en divisiones y contiendas, yo estoy afectando el cuerpo. Yo estoy afectando el templo de Dios, yo estoy afectando la iglesia. En ningún momento los detalles incidentales yo tengo que ponerlos como algo central y empezar a sacar conclusiones de allí porque puedo generar ideas que me llevan a cometer errores. César. Claro, y por eso es que debemos de tener cuidado, porque ese versículo 18, déjame ver, verso 17 dice: Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la idea que se está dando es que en el templo de Dios mora el Señor. O sea, el Señor mora con nosotros, somos casa de Dios. El templo era un recinto donde Dios habitaba. Dios habita en nosotros y ciertamente hay textos que nos enfatizan que somos templo del Dios viviente. Dios mora, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues sería muy mal pensar de que nosotros estamos atentando contra la misma casa de la cual formamos parte. Pero cuando estamos en divisiones y en contiendas, estamos atentando contra nosotros mismos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos pensando de que estamos haciendo las cosas bien. Diana dice que sería bueno leerlo en una versión diferente. Bueno, hemos recomendado que cada vez que usted lee un pasaje o una sección, siempre es recomendable tener varias versiones. Poder tener varias versiones que podamos examinar esos 23 versículos del capítulo 3, los podamos examinar en otras versiones.
¿Ok? Entonces eso nos puede ayudar a tener una panorámica y nos damos cuenta que la palabra templo también puede tener la idea de casa, el lugar donde Dios habita, el lugar donde el Espíritu de Dios mora en nosotros, la iglesia, la casa. Entonces, al final de cuentas, el énfasis no está tan solo en la casa, el énfasis está de estos 23 versículos en un problema que se estaba dando. Y obviamente porque ese problema estaba dándose en medio de la iglesia, es que Pablo advierte sobre el tema de que somos el templo de Dios y que cuando actuamos así estamos atentando contra el templo o la casa de Dios. Estamos atentando contra el cuerpo de Cristo, estamos haciéndonos daño nosotros mismos con esa actitud. Sí, nuestras malas actitudes, comenta Diana, pueden afectar al cuerpo de Cristo. Ciertamente lo estaba haciendo en medio de la iglesia de Corinto. Ciertamente lo estaba haciendo. Por eso, cuando estudiamos el contexto inmediato, yo debo de tener esas consideraciones en mente, porque así nos vamos a evitar sacar conclusiones inapropiadas, entender el argumento del autor y la enseñanza principal es lo importante, no los detalles incidentales. Los detalles incidentales son aquellos aspectos que se mencionan en el pasaje, pero que muchas veces le ponemos un énfasis, una sobremedida de énfasis, y esa no es la idea. La idea es encontrar el argumento y el tema central de lo que el autor está comunicando. Entonces, ahí surge también un tema que es importante. César menciona, de hecho, una aplicación como la que señala Alex no cabe en este caso. ¿Lo mencionas en ese sentido? ¿En qué aspecto, César? Cuando mencionas el caso de Alex. Exacto. En ese contexto, Pablo no está exhortando a los hermanos porque se están poniendo tatuajes o porque están comiendo cierto tipo de comida. El énfasis no es la comida. El énfasis no es cosas que están comiendo o cosas que están metiendo en su cuerpo a través de la comida. Es que ese no es el argumento de Pablo. Por eso debemos de respetar el argumento. Cuando yo respeto el argumento que está dentro del contexto inmediato, yo me evito sacar esas conclusiones. Hay gente que dice, no, pero es que lo que el pastor o ese hermano está sacando es una aplicación. Sí, pero la aplicación que yo saco tiene que respetar el contexto inmediato. Porque si no respetamos el contexto original en que fueron dichas las cosas, yo voy a empezar a vincular versículos con otros temas que no son los que el autor está enfatizando. No es la idea, no es la idea. Y eso nos pone un marco bajo el cual debemos de movernos con mucho cuidado, con mucho cuidado. Cuando estudiamos el contexto, y estudiamos esta sección o este bloque mayor de pensamiento que me define el pensamiento del autor, yo debo también de preguntarme si lo que Pablo está hablando allí es algo prescriptivo o descriptivo. Cuando hablamos de descripción, descriptivo, voy a ponerlo acá, descriptivo o prescriptivo. Cuando digo que definir si este pasaje es descriptivo, un pasaje que describe es un pasaje que nos informa de una situación, de un suceso, nos narra la historia de una persona, un acontecimiento que pasó, nos está narrando una situación real que estaba dándose dentro de la iglesia. Era un problema que se estaba suscitando en Corinto. Nos está describiendo el problema. La pregunta es, ¿hay aspectos prescriptivos con P? Un aspecto prescriptivo es un aspecto que debo de tomarlo como una norma. Hay algo allí normativo que me define a mí una pauta y una norma
que yo como creyente debo de tomar como una norma para mi vida, una pauta para mi vida formal. Porque puede ser que hay pasajes que son solo descriptivos, hay pasajes que son solo prescriptivos, pero puede haber un pasaje que tiene descripción, pero que a su vez nos transmite algunas prescripciones, algunas normas que tengo que cumplir. ¿Ven ustedes alguna prescripción allí? Algo que es valioso o que usted como creyente hoy dice, yo tengo que tener esto como una prescripción para mi vida y que la deduzco de estos 23 versículos, porque estudiar el contexto me lleva inevitablemente a hablar de descripción o prescripción o ambas, porque eso me va a definir lo que se aplica a mí y lo que no se aplica a mí. Si yo les preguntara, ¿hay algo que le prescribe a usted como creyente esta sección y que le define a usted una pauta bajo la cual usted tiene que comportarse? Alguien podría llegar y hemos mencionado algunas cosas, pero ¿qué encuentra usted allí que usted diría es prescriptivo? Y que nos da una pauta sobre algo que yo debo de tomar como una norma. Eso está describiendo el problema de los hermanos en Corinto. La pregunta es, ¿qué es lo que podríamos tomar como prescriptivo o norma? Bueno, Pablo llega y dice que debemos de edificar sobre el fundamento que es Cristo. Ciertamente esa es una norma para todos los creyentes. ¿Qué podría yo plantear allí o aprender allí que sea prescriptivo o norma? Yo tengo que velar sobre cómo estoy edificando. Sobre cómo estoy edificando. Yo sé que mi fundamento tiene que ser Cristo. Tiene que ser una preocupación para el creyente cómo sobreedifica. Si sobreedifico sobre cómo se llama... sobre Cristo, si lo que estoy sobreedificando es algo correcto o es algo incorrecto. Los hermanos de Corinto estaban edificando sobre cosas que se podían destruir, porque edificar sobre una mala actitud de este tipo, como el problema de ellos, es edificar inapropiadamente. Y ese tipo de actitud, cuando es probada por el fuego la destruye. Entonces, las actitudes, las maneras o las formas en que yo edifico son importantes. Yo tengo que preocuparme sobre cómo edifico. Cristo es mi fundamento, perfecto. Pero yo tengo que preocuparme sobre cómo edifico sobre Cristo. ¿Qué estoy edificando? Estoy edificando, si yo edifico contiendas y disensiones con los hermanos, obviamente yo estoy edificando mal. Si yo edifico sobre relaciones saludables, sobre relaciones de amor, sobre relaciones, ¿cómo se llama?, de cordialidad, de comunión, de afecto, de amor fraternal, yo estoy edificando correctamente. Se nos prescribe que nos preocupemos cómo estamos edificando. ¿Por qué? Porque al final somos templo de Dios. Y si yo hago algo que daña a mi hermano, o si hago algo que afecte al templo, a la iglesia, a los creyentes que somos el templo de Dios, obviamente estoy edificando mal. Yo podría sacar algunas cosas prescriptivas que debo de tener. Si mi fundamento, dice Diana, es Cristo, puedo recordar lo que encuentro en otros pasajes de guardar la unidad en Cristo Jesús en el vínculo de la paz. Eso es Efesios capítulo 4. Interesantemente, hemos estado hablando del contexto inmediato. Pero qué interesante es lo que Diana menciona, porque hay otros pasajes en la Biblia que nos podían remitir en cuanto a este tema del cuerpo de Cristo, de edificar de la forma correcta,
y que nos alientan a fomentar esa unidad o ese vínculo entre los hermanos, un vínculo que ponga en evidencia que somos el templo de Dios. Entonces, eso que menciona Diana de considerar otros pasajes en otros contextos, en otros libros, es lo que llamamos contexto remoto. Y eso es algo que vamos a introducir y probablemente vamos a tratar de ver la próxima semana. El contexto inmediato es los versículos que están antes y los que están después. Defino el argumento del autor, defino cuál es su hilo de pensamiento y empiezo a examinar qué aspectos son descriptivos, qué aspectos son prescriptivos que me establecen ciertas normas y defino la enseñanza central. Interpreto un versículo dentro de su contexto inmediato. Eso es vital. Por eso aquí yo me doy cuenta que el autor está dirigiendo su libro o este escrito o esta sección a un grupo de personas que estaban viviendo una situación particular. Se me describe quiénes eran, qué estaba pasando. El detalle es, ¿se me enseña algo a mí? Sí, hay algunas prescripciones que debemos de tener claras allí y que hemos mencionado. Pero también eso me lleva a mí a considerar el contexto remoto. El contexto remoto, a diferencia del contexto inmediato, yo empiezo a tratar de ir de contextos más amplios a contextos más reducidos o viceversa, o de contextos reducidos a contextos amplios. ¿Qué significa eso? Bueno, ya examiné el contexto inmediato. Entonces, inmediatamente surge la pregunta, bueno, Pablo escribió esta carta. ¿En qué otros lugares de las cartas de Pablo habla de un tema tal vez no igual, pero similar, donde él desarrolla una temática similar a esta en alguna medida? Entonces empiezo a ubicar. Diana aquí mencionó un pasaje asociado con Efesios, que es una carta de Pablo. Yo empiezo a mirar el contexto remoto, más amplio, y digo, Pablo en otras cartas enfatiza la importancia de no destruir el cuerpo de Cristo, el templo del Señor, la iglesia, sino que fomentemos una actitud de vínculo de paz y de armonía entre nosotros. Ok, empiezo a mirar un poco más allá para darme cuenta de que no solamente en Corintios capítulo 3 Pablo enfatiza eso. Puede ser que usted empiece a buscar en las cartas de Pablo pasajes que están hablando acerca de problemas que Pablo también confronta y que al confrontarlos anima a los hermanos a que esas actitudes están dañando a la iglesia, igual que acá, solamente que con otras palabras y con otro tono o con otro énfasis. Entonces yo empiezo a tratar de ver conversaciones similares de Pablo en Gálatas, en Romanos, en Efesios. Empiezo a ver el contexto, voy ampliando del contexto reducido, Corintios, al contexto un poco más amplio. Ya después de que reviso las cartas de Pablo, me pregunto, en el Nuevo Testamento, porque hay otros escritores, no solo Pablo, mencionan un énfasis igual al que se menciona aquí. Empiezo a examinar el Nuevo Testamento y luego digo, bueno, en el resto de la Biblia, ya el contexto final, hay enseñanzas afines con la línea de pensamiento que están en esos ese capítulo 3 de Primera de Corintios. Mire cómo yo empiezo a pasar de un pasaje que escogí, un contexto reducido, y empiezo a mirar con un lente más amplio las cartas de Pablo, luego las cartas del Nuevo Testamento, luego toda la Biblia, y empiezo a mirar si en algún lugar se hablan temas afines o con un énfasis afín. Eso es examinar mi contexto remoto.
Porque puede ser que Pedro también habló un problema similar a este. Puede ser que Santiago también. Puede ser que en el Antiguo Testamento hay una sección en algún libro que habla algo no igual, pero similar, que va en la misma línea. Estoy examinando el contexto remoto. ¿En qué me ayuda a examinar el contexto remoto? Ya después de que yo he interpretado el pasaje en su contexto inmediato, cuando yo examino el contexto remoto, eso me asegura de que yo no estoy sacando conclusiones inadecuadas, sino que en el resto de la Biblia también hay acercamientos similares. Entonces me percato de que no solo Pablo enfatizó eso, sino que otros autores bíblicos también se acercaron a tratar problemas similares, no iguales necesariamente, pero problemas similares. Y examino cuál fue el consejo de ese autor y veo y lo comparo con el consejo de Pablo. Son contextos diferentes, situaciones tal vez diferentes, pero puede ser que haya un hilo de afinidad. Empiezo a examinar el contexto remoto. Por eso examinar el contexto es una práctica sana para los que estudiamos la Biblia. Es una práctica sana que nos evita meternos en problemas, que nos evita meternos en inconvenientes. Y por eso es importante que usted siempre tenga presente que tengo que mirar el contexto de un pasaje. Recuerda, el contexto es la conexión entre las partes. Un versículo conectado con sus pasajes anteriores y posteriores, con su contexto más remoto, mucho más amplio. Otros autores que hablaron lo mismo o algo similar. ¿Ok? César dice, muchos por pereza no lo quieren mirar o no lo quieren hacer. Cierto. Ese es el asunto, que todo eso requiere la diligencia de empezar a explorar y de empezar a examinar otros contextos, y eso toma tiempo. Pero hay gente que por evitarse eso, empieza a sacar conclusiones a la ligera, no respeta el contexto inmediato, no respeta el contexto remoto, y empezamos a escuchar algunos planteamientos que no son los correctos. Sí, dime. También pienso que hay muchas personas que no saben ni tan siquiera qué es leer en contexto. Y bueno, y lean así a lo que les salga. Lo que quiero decir es que no saben que eso se puede hacer, porque no les enseñan o no les prestan atención al pasaje y dicen lo primero que se le viene a la mente. Bueno, tu planteamiento es muy atinado. Ciertamente esto que estamos haciendo nosotros no es algo que se hace comúnmente en la iglesia o con los hermanos. Y no digo que algunos pastores no lo hagan, porque puede ser que sí lo hacen con sus líderes o con aquellos que predican o enseñan en la iglesia. Pero no es la norma, no es la norma. Son ignorantes o ignoran este tema porque no es un tema que lo aborden. Y si el pastor y en la iglesia no se les enseña, ellos nunca lo van a ver como importante. Probablemente a usted y a mí nos escuchan dar una explicación de, no, ese pasaje, eso que usted explicó, a mí no me parece, porque el pastor en mi iglesia llegó y dijo que el versículo 16 está hablando de que el hombre se compone en tres, así como Dios es tres, y así como el templo se divide en tres. Y dice, porque así el pastor lo enseñó. Así que la enseñanza suya no me gusta, yo prefiero la que mi pastor me dio. ¿Por qué? Porque su pastor nunca se preocupa de instruir a la gente en eso, porque él tampoco aplica los principios hermenéuticos. Mire, es muy fácil plantear y hablar de contexto. Mire, yo continuamente escucho a gente hablar de contexto, pero cuando enseña la Biblia, el contexto no lo respeta. ¿Por qué? Porque simplemente llegar y tener información de la importancia del contexto y citarlo es algo que cualquiera hace.
El tema es si lo aplicas, si realmente miras el contexto y lo examinas con minuciosidad. Pero es allí donde necesitamos alentar a nuestros entornos de iglesia que estos temas son importantes. Diana dice que ella quería dar un aporte también. Sí, el aporte que quería mencionar era, bueno, lo primero, lo importante de poder en estos tiempos que compartimos la palabra, poder crecer en ella y traer nuestras preguntas, nuestras inquietudes, por lo menos si estamos en este curso de lo que estamos aprendiendo, cualquier duda, cualquier inquietud, estar constantemente teniendo esa apertura. Eso es por un lado. Por el otro lado, las recomendaciones a todos los que estudiamos la Biblia, estudiarla en comunidad es importante, estudiarla a nivel personal también, y si hay preguntas, estudiarla en comunidad o con una persona que nosotros sabemos que nos va a poder asesorar o ayudar. Yo les menciono esto, yo por lo menos tengo la costumbre de que cuando yo voy a compartir algo, si tengo dudas, si yo preparo lo que tengo que preparar y yo lo comparto con mi esposo. Mi esposo me ayuda, revisa el material, yo se lo presento, le presento los versículos y él me hace cuestionamiento, me hace hasta una crítica de lo que yo estoy, en este caso, plasmando. Y lo hago de esa forma, ¿verdad? Porque yo siento que cuando uno se pone de frente de otras personas a hablar algo, uno tiene que ser consciente de que no puede uno hablar por hablar. El Señor tiene que hablar a nuestras vidas en ese estudio personal y en lo que nosotros vamos a exponer. Estoy hablando más que todo a los que exponemos, ¿verdad? Poder tener a una persona que pueda nosotros compartirle lo que nosotros vamos a compartir con otros, o a compartir ya sea en un estudio bíblico, una célula familiar, y poder tener eso como un hábito hasta llegar un momento en que vamos a tener una intimidad tan especial una cercanía tan especial con la palabra y con Dios, porque yo sé que muchos de los que están aquí están creciendo en el Señor y han empezado de hace unos años para acá. Van a poder creciendo y conociendo, y va a haber una facilidad después para hacerlo, ¿verdad? Aparte de las enseñanzas que estamos recibiendo nosotros a nivel personal de la palabra. Entonces, yo les doy ese consejo: acercarse al hermano César, acercarse a mi esposo. Hay alguien también que acostumbra mucho a eso, es la hermana Elba. La hermana Elba, cuando tiene preguntas de algo que ella va a exponer, ella le comenta a Gustavo, a mi esposo, y mi esposo le aclara o también le hace una autocrítica de una crítica, perdón, de lo que ella va a exponer. Y así, es decir, que debemos cuidarnos en estos aspectos, y máxime, si nosotros queremos poder plasmar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, poder compartírselo a alguien antes de darlo, es tan importante, hermano, porque así vamos aprendiendo uno de los otros. Estudiar en comunidad es muy importante, ¿verdad? Y poder traer nuestras preguntas, nuestras inquietudes, o puede ser que interpretamos algo mal, o no estamos tomando en cuenta, considerando tal cosa. Estamos en un aprendizaje, hermanos. Entonces, lo que yo les doy el aporte es también aporte de recomendación para cada uno de nosotros, tanto los que estudiamos la palabra, porque todos debemos ser estudiantes de la palabra cada día, como los que estamos también enseñando a otros la palabra. Ok. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte adicional en medio de lo que hemos hablado, que es un pequeño tópico, un pequeño tema dentro de muchos otros. Obviamente la idea es poder citar algunos ejemplos de la Biblia, así como el ejercicio de hoy de 1 Corintios 3, la otra semana poder tener otro versículo, poder mirarlo. Vamos a tratar de mirar el contexto inmediato, vamos a tratar de buscar en el contexto remoto algunas cosas, y la idea es que en la práctica podamos ver algunas consideraciones importantes que nos lleven a acercarnos al texto de una forma adecuada. Estudiar un pasaje en su contexto es sumamente importante. No sé, sí.
Sí, lo que voy a estar haciendo es que ahora y se los voy a enviar al celular, una sección de un libro que pueden estar leyendo en la semana. Para que puedan, ¿cómo se llama? Ya sea en su dispositivo, ya sea que vayan en el bus o estén en algún lugar, pueden abrirlo y pueden ir leyendo, pueden descargarlo, para que podamos leer al respecto. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el WhatsApp. Recordemos que tenemos un WhatsApp del curso de hermenéutica, de este estudio bíblico de hermenéutica, y allí ustedes pueden, ¿cómo se llama? Estar leyendo. Pero la próxima semana vamos a darle continuidad al tema porque hay algunos tópicos adicionales que queremos recordar y queremos buscar un texto bíblico que nos permita hacer un estudio del contexto para practicar y de esa manera poder hacerlo de la forma adecuada. Y estudiando un pasaje, pues saber cómo tengo que hacer esta tarea de considerar y analizar el contexto. Así que lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar enviando esa información particularmente al WhatsApp que hay del grupo de estudio bíblico de hermenéutica, para que ese recurso lo podamos utilizar y que podamos sacarle provecho y poder ampliar un poquito más del tema. Déjame ver para ir buscándolo y poder enviárselo. Otra pregunta que pudiese surgir en medio de lo que hemos... Ok, vamos a hacer eso. Vamos a dejar nuestro tiempo de hoy por acá y vamos a la próxima semana, miércoles 7:30, vamos a continuar con la temática. Así que voy a enviar la información al WhatsApp y ahí ustedes pueden leer un poquito más sobre este mismo tema para ampliar un poquito los conceptos. Este fin de semana estamos en el Parque Natural Metropolitano, domingo 27, 10 de la mañana. Tenemos nuestro tiempo en el Parque Natural, nuestro programa de culto congregacional, así que les animamos para poder estar puntualmente. Dianita, confírmame, es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Hello. Parece que Dianita se movió, déjeme revisar acá. Exacto, sí. Enero 27, Salón Elena Guardia, 10 de la mañana. Así que les motivamos, les animamos. Esperamos que ya este fin de semana tengamos café para aquellos que están interesados en llevar café y apoyar los proyectos misioneros. Les motivamos para que podamos involucrarnos y participar comprando. Oramos, gracias hermanos por el tiempo, por la hora 15 que hemos sacado hoy para avanzar con este tema. Y vamos a estar examinando la lectura que vamos a estar enviando al WhatsApp del estudio bíblico de hermenéutica y que usted pueda estarlo leyendo en la semana. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque cuánto nos anima y nos alienta saber que tu palabra siempre tiene algo que comunicarnos y enseñarnos. Y queremos acercarnos a ella y hacerlo de la manera apropiada, con el deseo de crecer, pero también con el deseo de poder aplicarla y contextualizarla de la forma adecuada. Queremos comunicar ese mensaje de una forma pertinente a nuestros hermanos y que nuestros hermanos puedan ser edificados por la palabra, que nuestros hermanos puedan crecer conforme a ella. Queremos, oh Dios, agradecerte por la gracia, el favor y la misericordia que extiendes sobre nosotros. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, oh Dios, por tu inmensa fidelidad, por tu inmensa misericordia. Honramos tu nombre, te exaltamos y te agradecemos por el cuidado que has tenido de nosotros. Esta semana y en todo momento hemos visto tu mano poderosa, presente, haciendo una obra extraordinaria en medio de nuestras vidas. Te honramos, te exaltamos y ponemos delante de ti el resto de la semana. Queremos, oh Dios, que sea un tiempo fructífero,
Queremos, Señor, que sea un tiempo de bendición, donde tu nombre sea honrado, donde tu nombre sea puesto en alto, donde tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Gracias, Jesús, por la gracia inmerecida que extiende sobre nosotros en todo tiempo y en todo momento. A ti, Señor, sea la alabanza, a ti, Señor, sea la exaltación, el poder, el honor, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús, por el día de hoy. Gracias por mis hermanos. Extiende sobre ellos tu favor, extiende sobre ellos tu bondad, extiende sobre ellos de tu misericordia. Toda gloria y exaltación sea a ti, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente. Ya puse en el WhatsApp de Hermenéutica CCP la lectura para que podamos hacerla, y también lo puse en el chat del Skype para que lo puedan descargar en su computadora, lo que podemos estar leyendo sobre contexto. Ahí habla también de pasajes paralelos, que es algo que vamos a estar viendo más adelante también, pero pueden ir leyendo con anticipación de este tema. Saludos, hermanos, bendiciones, que descansen.